¿Eres nuestra nueva mamá? La pregunta salió de cuatro voces a la vez, cuatro cuatrillizos de 6 años hablando al unísono, con sus manitas haciendo señas tan fluidas como sus palabras, con los ojos ardientes de esperanza desesperada. La mujer que estaba junto al desconocido que acababa de conocer. La hermosa mujer con lágrimas aún frescas en las mejillas por haber sido abandonada minutos antes, se quedó paralizada, sin aliento. Esta es la historia de una mujer sorda que esperó 43 minutos para una primera cita que terminó en una humillación pública. De un padre soltero que observaba ese rechazo desde el otro lado de la sala, debatiéndose entre intervenir o no. Y de cuatro niños que creyeron en la magia en el momento en que vieron a alguien que finalmente hablaba su idioma. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son en realidad puertas de entrada. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Courtney Lane había mirado su teléfono por 43 veces cuando finalmente lo vio entrar por la puerta de la cafetería. El alivio inundó su pecho. Había venido. Era real, no otro fantasma que desaparecería en cuanto las cosas se complicaran. Se quedó de pie alisándose el vestido, tratando de ocultar el ligero temblor de sus manos. La luz del sol otoñal que entraba por las ventanas de la cafetería de la esquina reflejaba los reflejos de su largo cabello castaño mientras sonreía, esperanzada, nerviosa, tratando de no parecer desesperada, a pesar de que llevaba tanto tiempo sentada sola que su café se había enfriado. El hombre Marcus, según su perfil de citas, era exactamente como prometían sus fotos, alto, de aspecto pulcro, con una camisa perfectamente planchada. Parecía alguien con la vida en orden, alguien que no huiría cuando las cosas se pusieran difíciles. Courtney le hizo un gesto con la mano para llamar su atención y luego sacó rápidamente su teléfono, moviendo los dedos por la pantalla. Lo levantó para que él pudiera verlo. Hola, soy Courtney. Me alegro mucho de conocerte por fin. Mientras le mostraba el mensaje, también habló en voz alta, con un tono ligeramente monótono, como suele ocurrir cuando no se oyen las propias palabras. Hola, Marcus. Marcus se detuvo a 1 metro de la mesa. Sus ojos pasaron rápidamente de su rostro sonriente a la pantalla del teléfono y luego volvieron a su rostro. La confusión se reflejó en sus rasgos, y luego algo más, comprensión, incomodidad. No se movió para sentarse. La sonrisa de Courtney se tambaleó ligeramente al ver cómo cambiaba su expresión. Al principio fue sutil, un ligero ensanchamiento de los ojos, un paso atrás apenas perceptible. Luego, su rostro se transformó en algo que Courtney había visto demasiadas veces antes. Una incómoda comprensión seguida de un disgusto apenas velado. Marcus sacó su propio teléfono. Sus pulgares se movieron rápidamente por la pantalla. El teléfono de Courtney vibró. Ella miró el mensaje. Lo siento, no me di cuenta de que era sorda. Esto no va a funcionar para mí. Necesito a alguien con quien pueda comunicarme normalmente. Buena suerte. Las palabras le golpearon como una bofetada. Courtney levantó la vista del teléfono y vio que Marcus ya se estaba alejando, con una expresión que era una mezcla de incomodidad y algo parecido a la lástima. Se dio la vuelta y se marchó antes de que ella pudiera siquiera procesar lo que había pasado. Courtney se quedó paralizada, con el teléfono en la mano, el mensaje de rechazo aún brillando en la pantalla, en una cafetería llena de desconocidos que acababan de presenciar su humillación. Desde su mesa junto a la ventana, Jonathan Myers observó cómo se desarrollaba toda la escena y algo en su pecho se retorció dolorosamente. Llevaba allí 20 minutos, tomando café y tratando de leer el mismo párrafo de su novela por quinta vez. Su amigo Ryan había cancelado su cita en el último momento por una emergencia familiar. Pero Jonathan ya había acordado con Margaret, su niñera, que llevara a los cuatrillizos al parque de enfrente. Podía verlos a través de la ventana. Dos niños con el pelo castaño corto y dos niñas con el pelo castaño largo y rizado. Los cuatro eran un torbellino de energía trepando por los juegos infantiles, mientras Margaret los observaba con paciente diversión. Debería haberse relajado y disfrutado de esa rara hora de tranquilidad.
En cambio, no podía dejar de mirar a la mujer de la mesa cerca de la puerta, la que había estado mirando su teléfono con creciente ansiedad, la esperanza en su rostro convirtiéndose poco a poco en resignación. Cuando llegó su cita, Jonathan sintió alivio por ella. Entonces la vio levantar el teléfono y mostrarle la pantalla al hombre. Luego vio cómo cambiaba el lenguaje corporal del hombre, cómo daba un paso atrás, cómo ponía una expresión incómoda y levantaba las manos en señal de rechazo. Y ahora la veía allí de pie, paralizada, con el teléfono aún en la mano, mientras el hombre se marchaba sin siquiera sentarse. Jonathan no podía oír lo que había pasado, pero no lo necesitaba. El rostro de la mujer lo decía todo. La esperanza se desmoronaba en humillación. El esfuerzo que le costaba mantenerse entera mientras todos los ojos del café fingían no ver. Jonathan apretó las manos alrededor de su taza de café. Quería intervenir, decir algo, decirle a ese cobarde exactamente qué tipo de persona mezquina era. Pero, ¿qué derecho tenía? Era un extraño. Involucrarse solo empeoraría las cosas, la haría sentir más expuesta. Así que se quedó en su asiento y se odió un poco por ello. La mujer se hundió en su silla. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que claramente intentaba reprimir. Sus manos cubrieron su rostro por un momento. Luego cayeron sobre la mesa, con los dedos presionando contra la superficie fría como si se estuviera anclando. De repente, se puso de pie. Su silla rozó el suelo con un ruido que hizo que varias personas levantaran la vista. Agarró su bolso, con movimientos espasmódicos por el esfuerzo de no derrumbarse por completo, y se apresuró hacia la puerta. Se movía demasiado rápido, demasiado alterada para darse cuenta del umbral ligeramente elevado de la entrada. Su pie se enganchó. La mujer tropezó hacia adelante, con el cuerpo inclinado hacia el marco de la puerta. Extendió las manos para agarrarse, pero el impulso fue demasiado fuerte. Su hombro golpeó el marco con un ruido sordo y su bolso salió volando de sus manos, esparciendo su contenido por el suelo en un caos de pintalabios, llaves, un teléfono y monedas sueltas rodando en diferentes direcciones. Jonathan se levantó de su asiento antes de decidir conscientemente moverse. En cuestión de segundos estaba de rodillas a su lado, recogiendo los objetos esparcidos. Sus manos se movían con rapidez y eficacia, recogiendo todo en una pila ordenada. «Yo me encargo», dijo con suavidad. «¿Estás bien?», preguntó Jonathan. Courtney estaba sentada en el suelo, con el rostro enrojecido por la vergüenza y las lágrimas, y recogía sus cosas con manos temblorosas. Levantó la vista hacia él y él pudo ver que intentaba leerle los labios. Entonces movió las manos, en un gesto sencillo, señalando su oreja y negando con la cabeza. Sacó el teléfono con dedos temblorosos y escribió rápidamente, mostrándole la pantalla. «Gracias. Soy sorda. Siento las molestias». La expresión de Jonathan se suavizó inmediatamente. Se quedó de pie sosteniendo su bolso y sus pertenencias, y sin dudarlo, sus manos se movieron en lenguaje de signos. «No te disculpes. ¿Estás bien?» El efecto fue instantáneo. Courtney abrió mucho los ojos, boquiabierta por la sorpresa, y sus manos se movieron automáticamente, respondiendo en lenguaje de signos. «¿Sabes lenguaje de signos americano?» Jonathan asintió respondiendo con fluida precisión. «Mi hijo es sordo. Todos lo usamos en casa». Extendió su mano libre para ayudarla a levantarse, hablando en voz alta mientras hacía señas. «Soy Jonathan». Courtney tomó su mano, dejando que la ayudara a ponerse de pie. Ella seguía mirándolo como si acabara de hacer un milagro. Sus manos se movían rápidamente. «Soy Courtney. No puedo creer que sepas lenguaje de signos. Esto nunca pasa». «Vi lo que pasó», respondió Jonathan con una expresión comprensiva. «Lo siento. Ese tipo es un idiota». Courtney soltó una carcajada, mitad sollozos, mitad diversión genuina. Ella respondió, «Gracias. Eso es exactamente lo que es». Entonces sus manos se ralentizaron, volviéndose más inseguras. «Siento que tuvieras que presenciar ese desastre». «No te disculpes», respondió Jonathan con firmeza. «No has hecho nada malo». Se quedaron allí, en la puerta, dos desconocidos comunicándose en silencio,
mientras el café bullía con las conversaciones a su alrededor. Y por primera vez desde que había llegado, el rostro de Courtney mostró algo más que dolor. Sonrió, fue que una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Jonathan le devolvió la sonrisa y estaba a punto de decir algo más. Quizás ofrecerle un café. Quizás simplemente desearle que pasara un buen día, cuando la puerta de la cafetería se abrió de golpe con una fuerza explosiva. ¡Papá! Gritaron 4 voces al unísono. Bueno, gritaron 3 voces. Un niño permaneció en silencio, pero se movió con la misma energía emocionada que los 4 cuerpos de 6 años que irrumpieron por la entrada como una tormenta perfectamente sincronizada. Papá, tienes que venir a ver, comenzó Aurelia, con su largo cabello castaño rizado rebotando. Hay un perro en el parque que sabe hacer trucos, continuó Orion, con su corto cabello castaño erizado en diferentes direcciones. Y sabe bailar, añadió Leora, con su largo cabello castaño rizado fluyendo detrás de ella. Los 3 niños que hablaban se detuvieron a mitad de la frase al registrar la escena que tenían ante ellos. Su padre estaba muy cerca de una mujer extraña que sostenía su bolso. Ambos estaban claramente en medio de una conversación. Atlas, el más callado, con el pelo castaño corto, fue el primero en fijarse en las manos de su padre. Sus agudos ojos captaron la posición en lengua de signos americana en la que se habían quedado congeladas las manos de Jonathan, y su rostro se iluminó con comprensión y emoción. Sus manos se movieron rápidamente, haciendo señas a sus hermanos. Papá está hablando con ella en lengua de signos. Ella conoce nuestro idioma. Orion se quedó boquiabierto. Leora jadeó. El rostro de Aurelia se transformó en pura y genuina esperanza. No, dijo Jonathan inmediatamente, reconociendo la trayectoria de ese momento y haciendo un gesto brusco. Lo que sea que estéis pensando. Pero Atlas hizo otro gesto a sus hermanos, moviendo sus pequeñas manos con emocionada precisión. ¿Es sorda como yo? La pregunta quedó suspendida entre los 4 niños solo un instante antes de que se giraran al unísono para mirar a Courtney con expresiones que hicieron que a Jonathan se le encogiera el corazón. Los niños no, comenzó Jonathan. Pero los niños de 6 años, especialmente los que han pasado toda su vida consciente, deseando algo imposible, no escuchan las advertencias. Los 4 niños dieron un paso adelante juntos. Se miraron entre sí durante un breve instante, como si hubieran llegado a algún tipo de acuerdo silencioso, y luego, en perfecta sincronía, sus manos se movieron en lenguaje de signos mientras 3 voces pronunciaban las palabras en voz alta. ¿Eres nuestra nueva mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire y en sus manos, visible, inequívoca, imposible de malinterpretar. Courtney vio cada movimiento de sus pequeñas manos formando los signos. Abrió mucho los ojos y contuvo el aliento de forma audible. Miró a los niños y luego a Jonathan, con las manos congeladas a medio camino de su pecho. La cara de Jonathan se puso roja como un tomate. Margaret emitió un sonido ahogado. Niños, hizo Jonathan con un gesto brusco, con la mortificación ardiendo en cada gesto. Esta es Courtney. Es alguien a quien acabo de conocer. Ha tenido un mal día y la estaba ayudando. Jonathan le hizo un gesto de disculpa a Courtney. Lo siento mucho, no suelen hacerlo. Pero Courtney ya no miraba a Jonathan. Miraba a los 4 niños que se habían colocado ante ella como un jurado, a punto de emitir un veredicto. Y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero estas eran lágrimas diferentes. Atlas dio un paso adelante. Era más pequeño que sus hermanos. Sus movimientos eran más cuidadosos, más deliberados. Sus manos se movían en lenguaje de signos. Los gestos eran precisos y sinceros. Eres sorda como yo. Courtney se arrodilló para ponerse a su altura y le respondió con signos. Sí, igual que tú. ¿La gente piensa que eres raro? Atlas hizo un signo con su joven rostro serio. A veces, respondió Courtney con sinceridad. Nosotros también, respondió Atlas, porque todos hacemos signos en casa. Los niños del colegio se ríen. La expresión de Courtney se desmoronó y se reconstruyó en un abrir y cerrar de ojos. Respondió con el lenguaje de signos a los 4 niños. Entonces esos niños no entienden que sois especiales. Sois increíbles.
Sois perfectos, respondió Aurelia con el lenguaje de signos y con palabras, con un entusiasmo incontenible. Conocéis nuestro lenguaje especial. Todos en el colegio dicen que somos raros porque usamos el lenguaje de signos en casa. Tú no pensarías que somos raros. Y eres guapa, añadió Orion con el pragmatismo de un niño de 6 años, haciendo señas mientras hablaba. Leora, la más dulce de los cuatro, se limitó a hacer señas. Hemos estado buscando a alguien como tú. Las manos de Atlas formaron palabras cuidadosas. Hemos estado esperando a alguien como tú. La risa de Courtney era mitad sollozo, mitad alegría incrédula. Sus manos temblaban mientras respondía con señas. Acabo de conocer a tu padre hace 60 segundos. Jonathan quería que el suelo se abriera y lo tragara por completo. Esto era más que humillante. Sus hijos estaban, en esencia, proponiendo matrimonio a una desconocida en su nombre en una cafetería pública. Mientras que dicha desconocida acababa de sufrir un rechazo devastador unos minutos antes. Empezó a hacer otra seña de disculpa, pero Courtney se estaba riendo de verdad. El sonido era un poco inusual, la cadencia de alguien que no podía oír su propia risa, pero era genuina y llena de alegría. Ella les hizo señas a los niños. ¿Qué tal si empezamos por ser amigos? ¿Cómo se llaman? Y así, sin más, el mundo de Jonathan dio un vuelco. 20 minutos más tarde, se habían trasladado a una mesa más grande. Después de que Jonathan le pidiera disculpas a Margaret por quedarse un poco más, Margaret, bendita sea, simplemente sonrió con complicidad y dijo que no tenía ningún sitio al que ir. Los niños se habían acercado y se habían encariñado completamente con Courtney. Se turnaban para presentarse con el tipo de detalles elaborados que solo los niños de 6 años consideran necesarios. Aurelia fue la primera, moviendo las manos con cuidado para hacer los signos. Soy Aurelia Celeste Myers. Tengo 6 años y 3/4. Me gusta el rosa y el morado y los caballos, aunque nunca he montado uno. Cuando sea mayor quiero ser veterinaria, pero también quizá princesa. Orion fue el siguiente. Soy Orion James Myers. También tengo 6 años y 3/4 porque somos cuatrillizos, lo que significa que todos nacimos el mismo día. Me gustan los dinosaurios, el espacio y hacer reír a la gente. Puedo eructar el alfabeto. Demostró este talento de inmediato, llegando hasta la G antes de que la mirada severa de Jonathan lo detuviera. Leora fue la siguiente, con gestos suaves y precisos. Soy Leora Meyers. Me gusta leer, dibujar y las flores. Me alegro de que estés aquí. Atlas fue el último en hacer los signos. Sus movimientos eran más cuidadosos que los de sus hermanos. Soy Atlas River. Soy el único que no puede oír, pero todos aprenden el lenguaje de signos por mí. Me gusta la ciencia, construir cosas y nadar. Courtney miró a cada niño como si fueran lo más preciado que había encontrado jamás. Hizo los signos. Son nombres preciosos. ¿Sabéis lo que significan? Todos negaron con la cabeza al unísono. Las manos de Courtney se movieron mientras explicaba. Atlas era un titán que sostenía el cielo. Orión es una constelación, un grupo de estrellas. Leora significa luz en hebreo y Aurelia significa dorada en latín. Sonrió a Jonathan. Alguien eligió nombres muy significativos. Jonathan sintió que se le calentaba la cara. Los eligió mi exmujer, hizo la seña, y enseguida se arrepintió de haber mencionado a Amy. A ella le gustaba mucho la mitología y las estrellas. Si los niños se dieron cuenta de que se había mencionado a su madre, no lo demostraron. Estaban demasiado ocupados, encantados con la presencia de Courtney. ¿Podemos jugar a algo? Hizo la seña Orión con entusiasmo. Y así fue como Jonathan se encontró viendo a 4 niños y a una mujer con el corazón recién roto jugar a lo que ellos llamaban charadas silenciosas. Un juego en el que todos tenían que representar cosas sin hablar ni hacer señas. Leora intentó representar a un astronauta montado en un dinosaurio, lo que consistió, principalmente, en dar pasos exagerados mientras fingía flotar. Orion intentó representar la elaboración de una pizza,
girando en círculos y luego cayéndose dramáticamente al suelo, como si lo hubiera lanzado un pizzero invisible. Atlas imitó a su profesora, la señora María, de una forma tan acertada que Courtney se rió hasta que resopló, y luego se sintió avergonzada, lo que hizo que los niños se rieran aún más. «Te toca», le indicó Aurelia a Courtney con señas. Courtney se quedó pensativa un momento y luego empezó a agitar los brazos con fuerza antes de fingir que apagaba unas velas. «¡Cumpleaños!», hizo Atlas triunfalmente. «Sí», hizo Aurelia emocionada. Se volvió hacia Courtney, moviendo las manos rápidamente. «Nuestro cumpleaños fue el mes pasado. Los cuatro cumplimos 6 años el mismo día porque somos cuatrillizos. Fue muy divertido», añadió Orion, haciendo señas con entusiasmo. «Tuvimos 4 pasteles». «Eso no es cierto», hizo Leora con una pequeña sonrisa. «Tuvimos un pastel grande. Era lo suficientemente grande como para 4 pasteles», insistió Orion. Aurelia se volvió hacia Courtney. «¿Cuándo es tu cumpleaños?» Courtney hizo la seña con naturalidad. «En realidad es mañana». Los 4 niños se quedaron paralizados en medio del movimiento, con los ojos cómicamente abiertos. «Mañana, mañana». Hicieron la seña al unísono. «Mañana, mañana». Orion hizo señas rápidamente. «Mañana de verdad. El 15 de octubre, mañana». Courtney se rió de su dramática reacción. «Sí, mañana de verdad». Los niños se apiñaron inmediatamente, con las manos volando en una rápida conversación, demasiado rápida para que Courtney pudiera seguirla. Jonathan intentó intervenir. «Oigan, ¿qué están planeando?». Pero ellos lo rechazaron con el gesto universal que los niños hacen a los adultos que no están invitados. Finalmente, se volvieron hacia Courtney como un solo bloque. Leora, elegida portavoz, hizo un gesto cuidadoso. «¿Tienes planes especiales, como una gran fiesta con amigos?». La sonrisa de Courtney titubeó. Fue sutil, apenas perceptible, pero Jonathan la captó. Ella hizo un gesto despreocupado. «Oh, probablemente solo un día tranquilo. Quizás me dé un capricho». Pero Atlas, perspicaz como suelen ser los niños que viven en silencio, ladeó la cabeza y señaló. «¿Lo celebrarás con amigos?». Courtney dudó. Sus manos se movieron lentamente, deliberadamente. «Solo estaré yo, pero no pasa nada. Estoy acostumbrada a los cumpleaños tranquilos». Los 4 niños intercambiaron miradas. Entre ellos se produjo una especie de comunicación silenciosa que, por experiencia, Jonathan sabía que iba a dar lugar a algo maravilloso o a algo que le provocaría un infarto. «Eso no está bien», señaló Atlas con una determinación seria que desmentía sus 6 años. «Nadie debería celebrar su cumpleaños solo. Deberíamos hacer una fiesta», señaló Aurelia con entusiasmo. «Mañana, aquí». Courtney parecía genuinamente conmovida, pero indecisa. Sus manos se movieron. «¿Queréis organizarme una fiesta de cumpleaños? Acabáis de conocerme». Orion lo expresó con una lógica impecable para un niño de 6 años. «Nos caes bien. Eso es suficiente. Por favor», dijo Leora con una expresión tan sincera que podría derretir el acero. Courtney miró a Jonathan, con los ojos pidiendo permiso, preguntando si era real o si solo eran promesas que los niños no podrían cumplir. Jonathan respondió con una sonrisa amable. «Solo si queréis, sin presión. Pero debo advertirte que, una vez que se han decidido por una fiesta, no hay quien los pare». Al observar el rostro de Courtney, Jonathan vio algo que reconoció porque él mismo lo había sentido. El momento en el que te das cuenta de que ya no tienes que estar solo, cuando alguien te ve y no se aparta. Las manos de Courtney se movieron y aunque estaba haciendo señas, él podía oír la emoción en el gesto. «Me encantaría, de verdad». Los niños estallaron de alegría. Aurelia y Leora empezaron a bailar. Orion dio una vuelta de honor alrededor de la mesa. Atlas, que no podía oír sus gritos, sintió las vibraciones de sus hermanos saltando y sonrió con la misma intensidad. Pasaron los siguientes 15 minutos planeando la fiesta con el tipo de detalles elaborados que normalmente se reservan para las bodas reales. Habría pastel, chocolate, decidieron por unanimidad, globos, muchos globos, y regalos desde el corazón, lo que aparentemente significaba regalos hechos a mano,
porque la mesada de los niños no era suficiente para comprar cosas buenas. Margaret finalmente le recordó amablemente a Jonathan que era casi la hora de cenar. Los niños protestaron, pero obedecieron cuando Jonathan les lanzó una mirada que significaba que no había negociación posible. Mientras se preparaban para irse, cada niño abrazó a Courtney para despedirse. Leora lo abrazó durante más tiempo. Atlas hizo el signo de «Gracias por jugar con nosotros». Antes de irse, Jonathan sacó su teléfono. «¿Me das tu número?», preguntó con signos, y luego añadió rápidamente, «para coordinar la fiesta de mañana». Courtney sonrió radiante mientras introducía su número. Hizo el signo de «envíame un mensaje mañana por la mañana». Jonathan dudó y luego hizo el signo de «Courtney, gracias. Has hecho que hoy sea un día inesperado en el mejor sentido». A Courtney se le encogió el pecho. Ella le respondió con un gesto. «Igualmente, nos vemos mañana». Mientras salían de la cafetería, con 4 niños saltando emocionados, y un padre y un niño en silla de ruedas, Jonathan miró hacia atrás. Courtney los observaba a través de la ventana, con la mano levantada en un pequeño saludo, con el rostro transformado respecto a la mujer devastada que había visto antes. «Papá», le indicó a Aurelia con un gesto mientras cruzaban la calle para volver al lugar donde Margaret había aparcado. «¿Te gusta?». Jonathan miró el rostro esperanzado de su hija. «Acabo de conocerla, cariño. ¿Pero te gusta?». Orion hizo un gesto más insistente. Jonathan pensó en la risa de Courtney, en cómo se había arrodillado para ponerse a la altura de Atlas, en lo natural que encajaba en la caótica dinámica familiar. Hizo un gesto sincero. «Sí, me gusta». 4 caras se iluminaron como si acabara de anunciar que la Navidad llegaba antes de tiempo. Esa noche, después de que los niños se acostaran por fin, un proceso que llevó 45 minutos más, porque no paraban de salir para hacer preguntas sobre la fiesta del día siguiente, Jonathan se sentó en su gastado sofá de cuero con una cerveza que en realidad no estaba bebiendo. Su mente seguía volviendo a la cafetería, a la cara de Courtney cuando aquel imbécil se marchó, a la forma en que se le habían iluminado los ojos al darse cuenta de que Jonathan sabía lenguaje de signos, a la alegría desenfrenada de sus hijos al encontrar a alguien que hablaba su idioma, que no pensaba que fueran raros. «¿Eres nuestra nueva mamá?». En ese momento, él había querido morir. Pero al ver a Courtney reír, al verla jugar con sus hijos, al verla encajar tan perfectamente en su extraño y caótico mundo de señas, los pensamientos de Jonathan se remontaron al pasado, arrastrados por el peso de los recuerdos. Hace 7 años, Jonathan tenía 28 años y quería tener la vida resuelta. Estaba casado con su novia de la universidad, Amy Rowland, hermosa, ambiciosa, con sueños de los escenarios de Broadway y las pantallas de cine. Ella había dejado esos sueños en suspenso cuando se casaron, aceptando un trabajo entre bastidores en una compañía de teatro local. Cuando descubrieron que estaba embarazada, se llenaron de alegría. Cuando la ecografía reveló que no eran 1, ni 2, sino 4 bebés sanos, su alegría se mezcló con puro terror. «Cuatrillizos», dijo la doctora, con voz cautelosa. «Las probabilidades son de aproximadamente 1 en 729,000 embarazos». Amy había agarrado las manos de Jonathan con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en sus palmas. «4», susurró. «Vamos a tener 4 bebés». Ambos rieron y lloraron en esa estéril consulta médica, abrumados por la magnitud de lo que se avecinaba. Atlas, Orion, Leora y Aurelia llegaron en una fría mañana de septiembre tras una cesárea de urgencia. Jonathan había sostenido cada uno de esos diminutos bultos, increíblemente pequeños, increíblemente perfectos, y había sentido un amor feroz recorrer su cuerpo que reescribió todas las prioridades que había tenido hasta entonces. Los 2 primeros años fueron un caos, mantenidos a flote con cafeína y una obstinada determinación. Los padres de Jonathan ayudaban con frecuencia, turnándose para que él y Amy pudieran dormir. Los bebés estaban sanos, alcanzaban sus hitos y desarrollaban personalidades distintas. Pero Jonathan podía ver la inquietud creciente en los ojos de Amy. Cada vez que veía las representaciones de la compañía de teatro desde detrás del escenario,
Cada vez que una actriz saludaba ante los aplausos atronadores, algo en la expresión de Amy cambiaba. Anhelo, arrepentimiento, resentimiento. Cuando los cuatrillizos cumplieron 2 años, todo se vino abajo. Amy los sentó una noche, después de que los niños se durmieran por fin tras horas de cuentos, negociaciones y un cambio de pañales de emergencia. Su rostro estaba sonrojado por una emoción que Jonathan no había visto en meses. Hoy he recibido una llamada, dijo con voz temblorosa. Marcus Levy, el director de casting, quiere que haga una prueba para un papel recurrente en una nueva serie en streaming. La van a rodar en California. Es mi oportunidad, John. Mi única oportunidad real. Jonathan sintió, primero orgullo, felicidad genuina por ella. Es increíble, cariño. Podemos resolverlo. Quizá podamos. Voy a ir sola, interrumpió Amy con las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. No puedo hacer esto con 4 niños pequeños, John. No puedo. Son maravillosos. Son preciosos, pero no formaban parte del plan. Nunca quise tener tantos hijos. Quería uno, quizá 2, algún día. No 4 a la vez, no 4 que necesitan atención y cuidados constantes y todo lo demás. Jonathan sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Amy, hay niños. No puedo ser la madre que necesitan y la actriz que quiero ser. Su voz se quebró, pero sus ojos mostraban determinación. Tengo que elegir, y elijo por mí misma. El divorcio fue eficiente y sin emociones. Amy firmó la custodia total sin dudarlo. Prometió llamar con regularidad, seguir involucrada, ser madre incluso desde la distancia. Durante los primeros meses, cumplió su promesa. Videollamadas semanales en las que los niños pegaban la cara a la pantalla gritando, «Mamá, mamá, mamá», mientras Amy sonreía y les hablaba de las audiciones bajo el sol de California. Luego las llamadas pasaron a ser quincenales, después mensuales, luego solo en cumpleaños y vacaciones, y finalmente casi nunca. Jonathan se lo había suplicado durante una de sus cada vez más escasas conversaciones telefónicas. Necesitan a su madre, Amy. Por favor, aunque solo sean llamadas ocasionales. Te tienen a ti, había dicho Amy, con voz distante, como si ya estuviera en otro lugar. No estoy hecha para ser madre, John. Intenté convencerme de que podía compaginar ambas cosas, pero no puedo. Lo siento. Las llamadas cesaron casi por completo después de eso. Las tarjetas de Navidad llegaban esporádicamente. Los regalos de cumpleaños llegaban tarde o no llegaban. Los niños, que ahora tenían 6 años, apenas recordaban cómo era ella. Jonathan había guardado todas las fotos después de que Leora, que entonces tenía 4 años, se quedara delante de la foto de Amy en la repisa de la chimenea durante 20 minutos, trazando el rostro de su madre con un dedito antes de preguntar, ¿por qué mamá no nos quiere? Entonces no supo qué responderle, y seguía sin saberlo. Pero el olvido no borraba el anhelo. Jonathan lo veía en pequeños momentos desgarradores. Leora observando a otras madres en el parque. Las lágrimas silenciosas de Aurelius después de los eventos escolares, donde todos los demás niños tenían a sus 2 padres presentes. El acoso era quizás la peor parte. Los niños podían ser crueles y «¿Dónde está tu mamá?», se había convertido en una burla que perseguía a sus hijos a diario. Luego, cuando Atlas tenía 3 años, todo se complicó aún más. Jonathan estaba trabajando desde casa ese día, atendiendo una videollamada en su oficina, mientras los niños jugaban en la sala de estar. Oyó el estruendo, un espantoso crujido que le heló la sangre, y salió corriendo para encontrar a Atlas en el suelo. La pesada estantería de roble se había derrumbado a su lado. Una gran enciclopedia de tapa dura le había golpeado directamente en un lado de la cabeza. La estancia en el hospital había sido una pesadilla de pruebas y médicos preocupados, y Jonathan sentado junto a la cama de Atlas, sosteniendo la pequeña mano de su hijo y rezando a un poder superior en el que no estaba seguro de creer. Atlas sobrevivió, pero la lesión en la cabeza le había dañado los nervios auditivos de forma irreparable. El daño es permanente, le había explicado el médico con delicadeza. Atlas nunca recuperará la audición.
Podemos hablar de implantes cocleares cuando sea mayor, pero no hay garantía de que funcionen y no son adecuados para todo el mundo. Jonathan había abrazado a su hijo de 3 años. La estancia en el hospital había sido una pesadilla de pruebas y médicos preocupados, y Jonathan sentado junto a la cama de Atlas, sosteniendo la pequeña mano de su hijo y rezando a un poder superior en el que no estaba seguro de creer. Atlas sobrevivió, pero la lesión en la cabeza le había dañado los nervios auditivos de forma irreparable. El daño es permanente, le había explicado el médico con delicadeza. Atlas nunca recuperará la audición. Podemos hablar de los implantes cocleares cuando sea mayor, pero no hay garantía de que funcionen y no son adecuados para todo el mundo. Jonathan había abrazado a su hijo de 3 años, ese niño aventurero, hablador y cantarín, y lo había visto retirarse a un mundo silencioso. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Jonathan. Atlas pasó de ser extrovertido a retraído, frustrado por su incapacidad para comunicarse, aislado por las voces de sus hermanos, que ya no podía oír. Los otros niños no entendían por qué su hermano ya no hablaba, por qué se enfadaba cuando intentaban jugar con él. Jonathan tomó una decisión. Si Atlas iba a vivir en un mundo silencioso, no estaría solo allí. Jonathan aprendió el lenguaje de signos americano con una intensidad feroz y decidida. Veía vídeos hasta altas horas de la noche, practicaba hasta que le dolían las manos, asistía a clases para padres de niños sordos. Enseñó a Orion, Leora y Aurelia con juegos y canciones y repeticiones pacientes. Cuando Atlas cumplió 4 años, toda la familia se comunicaba exclusivamente en lengua de signos americana en casa. Se convirtió en su lenguaje privado, su vínculo especial. En la escuela, los niños hablaban en voz alta con sus compañeros y profesores, pero en casa, sus manos bailaban en conversaciones sobre los deberes, aventuras imaginarias y lo que querían para cenar. Atlas nunca se sintió excluido porque su familia se había unido a él en su silencio. Pero eso también significaba que el mundo de Jonathan se había reducido considerablemente. Citas, romance. ¿Cómo podía explicar a alguien que cualquier pareja tendría que aprender un idioma completamente nuevo solo para cenar en su casa? ¿Quién querría un paquete de 5 personas, especialmente cuando una de ellas tenía retos únicos? ¿Quién querría a un hombre cuya exmujer había abandonado a sus hijos, dejando un legado de preguntas que Jonathan no podía responder y heridas que no podía curar? Lo había intentado una vez, hacía aproximadamente un año. Una compañera de trabajo le había invitado a salir. Habían ido a cenar. Ella había sido encantadora, divertida, amable, interesada en su trabajo. Pero cuando él intentó explicarle lo de los niños, lo de Atlas, lo de la necesidad de saber lenguaje de signos, vio cómo su rostro se cerraba. Es mucho, dijo ella educadamente. No creo que esté preparada para ese nivel de complejidad. Jonathan no lo había vuelto a intentar después de eso. Hasta hoy, hasta que una mujer sorda tropezó en la puerta de una cafetería y todo el mundo, cuidadosamente controlado de Jonathan, se tambaleó. Su teléfono vibró. El nombre de Courtney iluminó la pantalla. Solo quería darte las gracias de nuevo por hoy. Tus hijos son maravillosos. No recuerdo la última vez que me sentí tan incluida. Nos vemos mañana. Jonathan sonrió, moviendo los pulgares sobre el teclado. Son maravillosos, ¿verdad? Incluso cuando me avergüenzan en público. Mañana al mediodía, yo traeré el caos. Tú tráete a ti misma. Su respuesta no se hizo esperar. Estoy deseándolo. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Courtney. Jonathan dejó el teléfono y se permitió un momento de esperanza. Solo un pequeño momento, lo justo para imaginar que tal vez, posiblemente, el universo le estaba ofreciendo algo bueno por una vez. A la mañana siguiente fue un caos controlado. Los cuatrillizos se despertaron a las 6 y vibrando de emoción. Hicieron decoraciones, cadenas de papel de construcción, pancartas dibujadas a mano que decían «Feliz cumpleaños, Courtney». Jonathan había pedido ayuda a Margaret para que la cafetería quedara presentable. Llamó a la propietaria de la cafetería de la esquina, una mujer amable llamada Sarah, que había visto crecer a sus hijos gracias a sus visitas semanales los sábados,
y le preguntó si podía alquilar la esquina trasera durante unas horas. Sarah le preguntó con aire cómplice, ¿la que tus hijos decidieron adoptar? Las noticias vuelan en las cafeterías pequeñas. Sí, admitió Jonathan. La invitaron a la fiesta de cumpleaños. Trae tus decoraciones antes de las 10, dijo Sarah con amabilidad. Me aseguraré de que ese rincón esté listo. Y Jonathan parecía encantadora. Tus hijos tienen buen instinto. A las 11:30, la cafetería parecía una explosión de cumpleaños. Había pancartas hechas a mano colgadas en todas las superficies disponibles. Los globos que Margaret había comprado al por mayor, porque Jonathan había subestimado la cantidad de globos que realmente significaban para los niños de 6 años, flotaban sobre las sillas y las mesas. Los niños habían insistido en un pastel de chocolate que Margaret había conseguido de alguna manera en tan poco tiempo. Atlas sostenía un cartel que había hecho cuidadosamente con letras en inglés y en lenguaje de signos americano. Bienvenida, Courtney. Jonathan miró a sus 4 hijos, los 4 vestidos con trajes blancos a juego que habían insistido en coordinar para el día especial de Courtney, y sintió que se le encogía el corazón. Recordad, les dijo a los 4 en lenguaje de signos, este es el día de Courtney. La estamos celebrando, ¿de acuerdo? Dejadla hablar, dejadla disfrutar, no la agobiéis. 4 asentimientos solemnes. Jonathan no se lo creyó ni por un segundo. Exactamente al mediodía, se abrió la puerta de la cafetería. Courtney entró y Jonathan olvidó cómo respirar. Llevaba un sencillo vestido azul a juego con sus 2 ojos. Su largo cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero no fue su aspecto lo que le impactó. Fue su expresión. Una esperanza nerviosa mezclada con una emoción genuina, como alguien a quien han invitado a una fiesta y no acaba de creer que sea real. Sorpresa. Los 4 niños hicieron la seña al unísono, con los rostros radiantes. Courtney se llevó las manos a la boca, abrió mucho los ojos, contemplando la decoración, los globos, la tarta y los 4 rostros ansiosos que observaban su reacción. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero sonreía. El tipo de sonrisa que transforma todo el rostro. Hizo la seña de ¿habéis hecho todo esto por mí? Por supuesto, respondió Aurelia con entusiasmo. Es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Courtney, hizo signos Jonathan con una expresión cálida. Courtney lo miró y algo pasó entre ellos. Gratitud, conexión, el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía nombre todavía. Gracias, hizo signos, a todos vosotros. Esto es lo más bonito que nadie ha hecho nunca por mí. Lo que siguió fue, sin duda, la fiesta de cumpleaños más caótica y alegre que Jonathan había presenciado jamás. Los niños insistieron en que Courtney se sentara a la cabecera de la mesa, un lugar que decoraron con globos adicionales y una corona hecha a mano que Leora había elaborado con cartulina y purpurina. Tienes que ponértela, le indicó Leora con señas. En serio, todos los que cumplen años llevan coronas. Courtney se colocó la corona, ligeramente torcida, en la cabeza con la solemnidad de alguien que está siendo coronado, lo que hizo que los 4 niños se echaran a reír. Orion fue el primero en entregar su regalo, un dibujo de Courtney rodeada de 4 muñecos de palitos. Somos nosotros, le indicó con orgullo. Y esa eres tú. Todos nos damos la mano porque ahora somos amigos. A Courtney le temblaba el labio inferior mientras le indicaba. Es precioso. Gracias, Orion. El regalo de Leora era una pulsera hecha con cuentas de colores que ella misma había ensartado. Los colores son colores alegres. Hizo señas mientras ayudaba a Courtney a ponérsela, para que siempre recuerdes los días felices. Aurelia había escrito un poema, o lo que una niña de 6 años considera poesía, que en su mayor parte rimaba Courtney con journey y day con stay, pero lo leyó y lo hizo con tal pasión y sinceridad que Courtney tuvo que secarse los ojos. El regalo de Atlas fue el último. Se acercó lentamente, sosteniendo una pequeña caja de madera que claramente había pasado tiempo decorando. Dentro había una piedra lisa pintada de azul. Es una piedra para la preocupación, señaló Atlas con cuidado.
Mi profesor nos enseñó sobre ellas. Cuando estás triste o preocupada, la sostienes y te ayuda. La pinté de azul porque el azul es tranquilo. Hizo una pausa y luego añadió. Ayer parecías triste. No quiero que sigas estando triste. Courtney perdió la compostura. Abrazó a Atlas con fuerza, mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Atlas la abrazó también, con sus pequeños brazos firmes y seguros. Cuando Courtney finalmente se apartó, abrió los brazos de par en par y miró a los cuatro niños. Aurelia, Leora y Orion se apresuraron a acercarse, y Courtney los envolvió a los cuatro en un fuerte abrazo, sosteniéndolos cerca mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Cuando finalmente se apartó, secándose los ojos, les dijo a todos, «Gracias a todos. Estos son los regalos más hermosos que he recibido». Los cuatro sonrieron radiantes. Luego llegó el pastel, chocolate con glaseado de chocolate, porque los niños habían tomado una decisión unánime. Sara, la dueña de la cafetería, incluso había añadido velas de cumpleaños. «Pide un deseo». Los cuatro niños hicieron señas emocionados. Courtney cerró los ojos, respiró hondo y apagó las velas. Cuando abrió los ojos, sonreía entre lágrimas. «¿Qué has pedido?», preguntó Orion con señas. «Si te lo digo, no se hará realidad», respondió Courtney con señas. «Pero puedes darnos una pista», insistió Aurelia. Courtney miró las cuatro caras expectantes y luego a Jonathan, sentado al final de la mesa, observando lo que sucedía con una expresión que no lograba descifrar. Hizo la seña de, «He deseado no volver a sentirme sola nunca más». «No lo estarás», hizo la seña Leora con absoluta convicción, «porque ahora nos tienes a nosotros». Cuando la fiesta terminó y los niños jugaban al pilla-pilla en silencio fuera, bajo la supervisión de Margaret, Jonathan y Courtney se sentaron solos a la mesa. Los restos del pastel y el papel de regalo arrugado los rodeaban, pruebas de la alegría que acababan de experimentar. «Gracias», dijo Courtney en lenguaje de signos, con movimientos más lentos ahora, cansada pero contenta. «Ha sido el mejor cumpleaños que he tenido nunca». «Los niños estaban emocionados», respondió Jonathan con una sonrisa. «Llevaban planeándolo desde ayer». «Son maravillosos», firmó Courtney, «todos ellos». Hizo una pausa, mirándolos a través de la ventana, y luego firmó con cuidado. «Su madre». La expresión de Jonathan cambió. No estaba dolido, solo resignado. Se marchó cuando tenían 2 años. Consiguió una gran oportunidad como actriz en California y decidió que no podía ser madre y perseguir sus sueños al mismo tiempo. Sus signos eran objetivos, como si hubiera hecho las paces con ello. Los niños apenas la recuerdan. Ahora llama unas 2 veces al año. «Lo siento», firmó Courtney. «Nos las arreglamos», firmó Jonathan. «Pero ayer, cuando te preguntaron si eras su nueva madre, ese ha sido su deseo durante un tiempo, especialmente cuando ven a otros niños con ambos padres». «Debe de ser difícil para ellos», firmó Courtney en voz baja. «Lo es», asintió Jonathan. Entonces su expresión cambió, volviéndose curiosa. «¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas sorda?». Las manos de Courtney se detuvieron por un momento y luego comenzaron a moverse. 7 años. Tenía 23 años. Un accidente de coche. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Sus señas se volvieron más lentas, más pesadas. Es curioso cómo lo llamaban suerte, como si perder un sentido completo fuera algo sin importancia. «No es algo sin importancia», hizo la seña Jonathan. «Mis amigos no sabían qué hacer conmigo después. No era culpa suya. Lo intentaron, pero las conversaciones se convirtieron en un trabajo. Las salidas en grupo eran imposibles. Al final, dejaron de intentarlo. Era más fácil así». Hizo una pausa. «Mi familia también. Me quieren, pero es difícil. Las vacaciones son agotadoras. Me paso la mayor parte del tiempo sonriendo y asintiendo, fingiendo que entiendo lo que está pasando». «Eso suena solitario», hizo Jonathan con la mano. «Lo es», respondió Courtney con sencillez. «Llevo sola mucho tiempo». «Ya no», hizo Jonathan con la mano. «Al menos si los niños tienen algo que decir al respecto. Te lo advierto, probablemente ya hayan planeado tus próximos 10 cumpleaños». Courtney se rió, rompiendo la tensión. «No me importaría. Bien.
Jonathan hizo con la mano porque, una vez que deciden que les gusta a alguien, son implacables. A través de la ventana, Atlas estaba enseñando a sus hermanos algún tipo de elaborado juego de señas. Courtney los observaba con expresión tierna. Atlas tiene suerte, señaló ella, de tener una familia que aprendió su idioma. La mayoría de los niños sordos no tienen esa suerte. Es mi hijo, señaló Jonathan. Por supuesto que aprendimos. No todo el mundo lo haría, señaló Courtney, mirándole a los ojos. Créeme. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, observando a los niños jugar. Probablemente debería irme, señaló Courtney. Dejarte volver a tu día. Mantente en contacto, señaló Jonathan. Los niños preguntarán por ti constantemente si no lo haces. Me gustaría, señaló Courtney, sonriendo. ¿Amigos? Amigos, señaló Jonathan a su vez. Pero cuando Courtney se levantó para marcharse, y los niños se apresuraron a volver para despedirse con abrazos entusiastas, Jonathan sintió que algo cambiaba. No era romance, todavía no, pero sí una posibilidad. La sensación de que tal vez su mundo estrecho y cuidadosamente controlado estaba a punto de expandirse de formas que no había imaginado. Y por primera vez en años, eso no le aterrorizaba. Durante las semanas siguientes, Courtney se integró en sus vidas de una forma que parecía tan natural como milagrosa. Empezó a cenar con ellos 2 veces por semana. Los niños competían por sentarse a su lado. Aurelia le trenzaba el pelo a Courtney. Orion le contaba elaboradas historias sobre su día en el colegio, con dramáticas recreaciones. Leora hacía los deberes en silencio a su lado, haciendo preguntas de vez en cuando con señas. Y Atlas. Atlas se sentaba cerca, cómodo en su silencio compartido. Un jueves por la noche, 6 semanas después de la fiesta de cumpleaños, Courtney estaba ayudando a acostar a los niños cuando Aurelia la miró con ojos serios. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Aurelia con señas. Por supuesto, respondió Courtney con señas. ¿Por qué no tienes familia? La pregunta quedó suspendida en el aire. Jonathan, que leía a Orion en la cama de al lado, se tensó, pero no intervino. Courtney se sentó en la cama de Aurelia y pensó detenidamente antes de responder con señas. Yo tenía una familia, mis padres, mi hermana. Pero después de mi accidente, cuando dejé de oír, las cosas se complicaron. No porque no me quisieran, me querían, pero ya no sabían cómo hablar conmigo. Eso nos entristecía y frustraba a todos. Eso es una tontería, dijo Aurelia con la franqueza de una niña de 6 años. Es fácil hablar contigo. Gracias, cariño, pero no fue culpa de nadie. A veces, la gente no sabe cómo adaptarse cuando las cosas cambian. ¿Te entristeció?, preguntó Leora desde su cama. Me entristeció mucho durante mucho tiempo. ¿Sigues triste? Atlas hizo señas. Courtney miró las 4 caras que la observaban. A Jonathan, que seguía sosteniendo su libro, pero prestando toda su atención a esta caótica y hermosa familia de señas que de alguna manera se había convertido en la suya. Llano hizo señas con sinceridad. No desde que te conocí. Atlas asintió, satisfecho. Bien, porque ahora eres parte de nuestra familia. Lo soy, hizo señas Courtney, con la garganta apretada, y las frentes asintieron al unísono. Hablas nuestro idioma, hizo señas Aurelian. Eso te convierte en familia. La amistad entre Jonathan y Courtney se fue convirtiendo poco a poco en algo más profundo. Había noches en las que se quedaban hablando después de que los niños se durmieran, comunicándose por señas a la tenue luz de la cocina, compartiendo historias sobre su infancia, sus sueños, los caminos que los habían llevado a ese café. Había sábados en el zoológico en los que Aurelian se pelaba la rodilla y Courtney era la que lo cogía en brazos. Le besaba la herida y le decía por señas, «Eres muy valiente», mientras él sollozaba entre lágrimas. Estaba el recital escolar en el que los 4 niños interpretaron una canción en lengua de signos americana, y Courtney se sentó junto a Jonathan entre el público, y ambos lloraron mientras lo veían. Estaba la tarde en que Jonathan llegó a casa del trabajo agotado y frustrado. Y Courtney estaba allí, simplemente allí, preparando la cena, ayudando con los deberes, mirándolo con una mirada que decía, «Yo me encargo, ve a respirar».
Hubo un momento en el que Jonathan se dio cuenta de que estaba enamorado. Era martes. Nada especial, solo un martes cualquiera. Courtney estaba en la mesa de la cocina ayudando a Leora con una hoja de matemáticas. Atlas estaba construyendo algo con bloques cerca. Aurelian y Orion discutían sobre a quién le tocaba dar de comer a sus peces de colores. A Courtney se le estaba soltando la coleta. Tenía una flor en la mejilla de las galletas que habían intentado hacer antes. Le hacía señas a Leora con una mano mientras con la otra señalaba la hoja de ejercicios, completamente a gusto en medio del caos. Y Jonathan pensó, esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Esa noche, después de acostar a los niños, Jonathan le pidió a Courtney que se quedara. Tengo que decirte algo, le dijo con señas. De acuerdo, respondió Courtney con señas, con aire nervioso. Estoy enamorado de ti. Las manos de Courtney se congelaron en medio del movimiento. Sus ojos se abrieron como platos. Necesito que sepas que te quiero. No porque seas conveniente o porque seas buena con los niños, aunque lo eres. Te quiero porque eres amable, paciente y valiente. Porque me haces reír. Porque ves a mis hijos como una bendición, no como una carga. Porque cuando imagino mi futuro, tú estás en él. Las manos de Courtney temblaban mientras le respondía con señas. Jonathan, no tienes que decir nada. Él respondió rápidamente con señas. Solo necesitaba que lo supieras. Jonathan. Courtney volvió a responder con señas, esta vez con más firmeza. Deja de hacer señas por un segundo y mírame. Él lo hizo. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave, tímido, perfecto. Ella levantó las manos para acariciarle la cara y él la rodeó con los brazos por la cintura, atrayéndola hacia sí. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Courtney le dijo en lenguaje de signos, yo también te quiero. Te he querido desde aquella primera fiesta ridícula en la que tus hijos me miraron como si fuera mágica. Solo tenía miedo de creer que fuera real. Es real. Y le dijo Jonathan en lenguaje de signos, apoyando su frente contra la de ella. Entonces es real. Sí, dijo Courtney en lenguaje de signos, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí a lo que sea que esto se convierta. 12 meses después, en una fresca tarde de octubre, Jonathan estaba de pie en la cafetería de la esquina. La misma cafetería donde todo había comenzado, nervioso como no lo había estado en años. Había pedido ayuda a los niños para su plan de propuesta, lo que, en retrospectiva, podría haber sido un error, porque ninguno de ellos podía guardar un secreto, ni aunque su vida dependiera de ello. Courtney pensaba que solo era su habitual cita para tomar café. Había llegado con vaqueros y un jersey, el pelo recogido en un moño informal, sin hacer ni idea de lo que le esperaba. Llevaban unos 15 minutos sentados en la misma mesa, la que estaba cerca de la puerta donde se habían conocido, cuando la puerta de la cafetería se abrió de golpe. 4 niños entraron corriendo, con camisetas a juego en las que se leía sí, tanto en inglés como en lenguaje de signos americano. Courtney se quedó boquiabierta. ¿Qué? Jonathan se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Los 4 niños corrieron a formar un semicírculo alrededor de la silla de Courtney, con las caras radiantes de emoción y de guardar un terrible secreto. Courtney, le dijo Jonathan con la lengua de signos, con las manos ligeramente temblorosas. Entraste en nuestras vidas cuando más necesitábamos la magia. Les enseñaste a mis hijos que ser diferente es hermoso. Me enseñaste que podía volver a amar, que no tenía que hacerlo solo. Courtney ahora sollozaba abiertamente, asintiendo con la cabeza antes de que sus manos pudieran siquiera formar palabras. Finalmente, hizo el signo de sí, sí, 1000 veces sí. El café estalló en aplausos. Los niños gritaron. Bueno, 3 de ellos gritaron. Atlas saltaba arriba y abajo, sintiendo las vibraciones y sonriendo. Jonathan deslizó el anillo en el dedo de Courtney y luego la atrajo hacia sus brazos. Te amo, le dijo ella con signos contra su pecho. Yo también te quiero, le respondió él. Gracias por tropezar en esta puerta. Courtney se rió entre lágrimas. Gracias por ayudarme a recoger mis cosas.
6 meses después, en una perfecta mañana de primavera, Courtney Lane se convirtió en Courtney Myers en una ceremonia celebrada íntegramente en lengua de signos, con un intérprete para los invitados oyentes. El pequeño local estaba repleto de amigos y familiares. 4 niños participaron en la boda. Atlas fue el portador de los anillos, que llevó con solemne importancia. Aurelia y Leora fueron las damas de honor, esparciendo pétalos con entusiasmo desigual. Orion fue el encargado de animar el ambiente, lo que aparentemente significaba que hacía reír a todo el mundo, haciendo bromas en momentos inapropiados. El oficiante celebró la ceremonia en lenguaje de signos, mientras el intérprete traducía para los invitados oyentes. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Jonathan como Courtney tuvieron que hacer varias pausas, abrumados por la emoción. Jonathan hizo el signo de «Me enseñaste que las cosas rotas pueden volverse hermosas, que las familias no solo nacen, sino que se construyen, que el amor habla todos los idiomas, especialmente el silencio». Courtney hizo el signo de «Me mostraste que no estaba rota, solo estaba esperando», que 4 niños preguntando «¿Eres nuestra nueva mamá?». No era una locura, era el destino, que el hogar no es el lugar. Eres tú, son ellos, somos nosotros. Cuando el oficiante hizo la seña, pueden besarse, Jonathan acercó a Courtney y la besó mientras sus 4 hijos vitoreaban y los invitados aplaudían en una mezcla de sonidos y señas. En la recepción, Atlas dio un discurso en lenguaje de señas que hizo llorar a todos nuevamente. Sus pequeñas manos se movían con cuidadosa precisión. Antes de Courtney me sentía diferente, como si algo estuviera mal en mí. Pero Courtney es como yo, y no hay nada malo en ella. Es perfecta. Ella me enseñó que ser sorda no significa ser menos. Significa ser yo misma. Y ahora estar bien conmigo misma porque tengo una familia que me quiere tal y como soy. Gracias por ser nuestra madre. Atlas hizo un signo. Te hemos estado esperando toda nuestra vida. Courtney lo abrazó con tanta fuerza que él chilló. Y cuando se apartó, le dijo en lenguaje de signos, «Yo también te he estado esperando, solo que no lo sabía». El último baile de la noche fue un baile familiar. Los 6 se movían por la pista al ritmo de una música que solo 4 de ellos podían oír, pero que todos podían sentir en las vibraciones de los altavoces, en la alegría que les recorría los huesos. Courtney cogió las manos de Atlas mientras él daba vueltas, con el rostro radiante de felicidad. Jonathan tenía a Leora en sus brazos, dejándola bailar, mientras Aurelia y Orion intentaban algún tipo de baile coordinado que parecía más bien un caos organizado. Atlas dejó de girar de repente y le hizo una seña a Courtney. ¿Eres feliz? Courtney se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos, con su vestido de novia extendiéndose a su alrededor. Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible. Bien, dijo Atlas con gran satisfacción, porque ahora eres nuestra, para siempre. Para siempre, respondió Courtney con gestos, y lo abrazó. Uno a uno, los otros 3 niños se unieron al abrazo, rodeando a Courtney con sus pequeños brazos hasta que Jonathan no tuvo más remedio que unirse, rodeando a los 5. En ese momento, apretujados en medio de la pista de baile, con la música y las risas revoloteando a su alrededor, se sintieron completos. No más soledad, no más búsqueda, no más preguntas sobre si eran demasiado o no lo suficiente. Se habían encontrado de la manera más inesperada. A través de un tropiezo, una mano amiga y 4 niños que creían en la magia antes incluso de que los adultos supieran que existía. A veces las familias no nacen. A veces se construyen con una señal, una sonrisa, un acto de bondad cada vez. Y a veces las personas que se sienten más rotas son precisamente las que están destinadas a completarse unas a otras. Este fue su comienzo. Este fue su siempre. Este era su hogar. Si esta historia te ha llegado al corazón como me ha llegado a mí, por favor, no dejes que termine aquí. Deja que te recuerde que la amabilidad sigue siendo importante. La compasión sigue cambiando vidas y la esperanza nunca es en vano. Suscríbete y forma parte de nuestra familia Soul Lift Stories, donde cada historia eleva el espíritu y nos recuerda que la luz siempre encuentra su camino de vuelta. Y si este momento te ha emocionado, compártelo.